Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Partamos, por favor, por ese tema de la fuga de los delincuentes en horas de la madrugada, donde hay bastante silencio. Nadie escuchó a los delincuentes Limalo Barrotes. ¿Qué crees que haya pasado dentro de esa dependencia policial de Miraflores? Bueno, en principio, lamentar profundamente que este tipo de hechos que no suman en ese esfuerzo que hace el Estado y la policía misma en la lucha contra el delito, se den, ¿no? El ministro del Interior, el general Morán, ha salido a decir con todas sus letras que la institución, el sector y las personas que de alguna forma estamos relacionados con la Policía Nacional nos sentimos indignados. Y acá pueden haber dos aspectos, ¿no? Por un lado, negligencia, y cuando no, también, oiga usted... ¿Complicidad? Complicidad, corrupción, ¿no? Pero ¿cuál pesaría más acá? ¿Negligencia o complicidad? Fíjese, yo pienso que las investigaciones van a tener que determinarlas, pero esas dos aristas en la estrategia del fiscal para determinar responsabilidad van a estar jugando allí. Ya, a ver, general, ¿dónde se encuentra un calabozo en una dependencia policial? ¿Comporta la calle como para que rompa los barrotes, doble los barrotes, aunque haya ruido y nadie te escuche y salgas a la vía pública? ¿Hay algún lugar específico donde está este calabozo, o lo que lo llaman ahora la sala de meditación? Fíjese usted, las dependencias policiales de investigación generalmente tienen en su infraestructura un calabozo que se llama sala de meditación. La sala de meditación. Yo he sido comisario. Pero vaya meditación que tuvieron los delincuentes. Han planeado todo en ese momento para que se escapen. Yo he sido comisario en Petituar hace muchos años. Entonces, es el responsable de esa dependencia policial el que tiene que hacer apreciaciones permanentes de seguridad con relación a su instalación. Yeah. Y el calabozo es una parte muy, pero muy importante en esa apreciación permanente que haga el jefe policial, porque no solamente se fugan, se pueden suicidar. Así es. Puede darle un paro cardíaco. Entonces, el policía, el calabocero se llama en la estructura del servicio policial, tiene que ser una persona responsable, tiene que ser una persona muy acuciosa, tiene que ser una persona que permanentemente está rondando el área del calabozo para ver si están completos, para ver si están vivos o para ver si están haciendo alguna acción que posibilite su fuga, ¿correcto? Entonces, yo creo que el tema de la negligencia, de la falta de control, de liderazgo que deben tener los jefes en las reparticiones policiales, del ejemplo, del estar allí, del verificar constantemente, del supervisar los servicios policiales o las acciones de nuestros policías, juega un papel importante. Y qué bien, creo que el comando de la policía ha separado ahí a los jefes. Es más, hoy venía informándome de que el código de disciplina de la policía, desgraciadamente, a veces no permite que los comandos de la Policía Nacional o el mismo sector interior tome de medidas drásticas de separación y de baja frente a estos hechos que dejan mucho que desear de la policía. Yo entiendo que separaron al policía que se encontraba de turno en estos momentos en horas de la madrugada y que no había hecho la ronda respectiva, a los demás que estaban en estos momentos en la dependencia policial. Pero los barrotes de un calabozo, de una reja de ese tipo, que son delgados, son como un sorbete que lo puede romper en 5 o 10 minutos en una hora. Mire usted, se controló la visita, porque es gente que tiene derecho a una visita de sus abogados, sus alimentos, familiares directos. Ellos habían sido capturados creo que desde el viernes. Así es, estaban todo el fin de semana allí. La visita que llegó a preocuparse por ellos, fueron revisados, fueron debidamente registrados, se buscó antecedentes de ellos. Estamos nosotros asistiendo últimamente a participación de ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, en actos delictivos que preocupan a los ciudadanos y preocupan a los operadores de justicia. Ya, pero a mí me preocupa, pero general, perdón. Termino, ¿no? Ya. Frente a esa realidad, ¿no? Los mandos policiales que luchan contra el delito tienen que ser muy, pero muy acuciosos, supervisar las acciones policiales y, sobre todo, cuando se tenga este tipo de criminales en proceso de investigación, tener los máximos cuidados. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? De que estos delincuentes
lleguen a un tribunal de justicia y reciban la pena correspondiente. Pero ¿cuánto tiempo se habrán tardado en cortar los barrotes para que puedan escapar? ¿Cuánto tiempo se tomaron doblando esos barrotes para que puedan salir, para que se puedan fugar? No creo que ha sido solamente la madrugada del domingo, por eso voy. Claro, sacan a los efectivos que se encontraban en esos momentos de turno, de guardia, y los que estaban desde el amanecer del viernes, y los que estaban transcurso del día del sábado, los que estaban finalmente en horas de la noche del sábado, que ellos no escucharon nada, porque no creo que un par de horas, con una lima o con una pequeña hoja de sierra metálica, lograron abrir y doblar posteriormente los barrotes. Y esto seguramente se ha hecho por espacios, ¿no? En el momento en que los policías no le prestan la atención debida al servicio, no hacen las verificaciones nocturnas. Ya le he dicho, el calabocero en una dependencia policial, el jefe de esa dependencia se preocupa que los calaboceros sean las personas más responsables, más acuciosas, que estén allí, que estén verificando, incluso cuando uno se releva de turnos con relación a los calabozos, el entrante despierta a los detenidos para ver si están vivos. Entonces, acá es protocolos, procedimientos, mejorar los sistemas de seguridad, capacitación, instrucción a la gente permanente. Y eso tiene que ver mucho con el liderazgo y con el deseo de trabajar bien por la Policía Nacional. Ya, eso, para terminar con el tema de ese... Yo quiero entender, en verdad, General Hidalgo, cómo es que se lograron escapar. Hay mucha desidia, mucha negligencia o hasta complicidad incluso de los policías al momento que limaban los barrotes para que puedan escapar. Eso por una parte. La segunda parte de la fuga es la salida del calabozo hacia la vía pública. No hay policías, porque para que los delincuentes salgan, yo intuyo, fui a muchas comisarías, intuyo que para salir del calabozo tienes que pasar por oficinas, por áreas abiertas donde están precisamente policías cumpliendo sus labores. ¿No había ningún policía en ese momento que ellos escaparon? Mire, al parecer la fuga de estos delincuentes ha venido aparejada de una serie de grandes fallas en la seguridad y sobre todo de presencia policial. Porque usted lo que dice es correcto. Los calabozos siempre se encuentran en espacios bastante internos de la dependencia, aislados de la dependencia, para evitar que haya demasiado contacto con otras oficinas de la dependencia policial. Pero la investigación va a determinar cuáles son el nivel de responsabilidad. Lo importante y lo que tenemos que precisar es que hay buenos policías que capturan este tipo de delincuentes, que generan una serie de problemas, sobre todo a los turistas que vienen a visitar nuestro país, que portan sus joyas, sus relojes y que son objetos de asaltos brutales. Esos policías buenos hay que resaltar su trabajo y también la inmediata acción del comando de determinar investigaciones, de separar y de entregar toda la información posible al Ministerio Público, que es el que conduce, el dirige las investigaciones, para establecer las medidas de seguridad. Y este caso debe ser un caso prototipo que permita, generar todo un análisis y decir lo que no debe suceder en una instalación policial. Y ese mismo caso llevarlo a los cadetes, a los alumnos, como una casuística de lo que no debe pasar en una dependencia policial que genera a la institución una serie de comentarios por lo general negativos. Y en el tema en general, entremos al plano de políticas públicas, políticas de gobierno en el tema de seguridad ciudadana. ¿Cómo le evalúa usted? Como ciudadano ahora, ¿está tranquilo, feliz, salta en un pie, brinca de alegría o también está preocupado como en este caso el que le habla? Yo creo que como usted y las mismas autoridades del sector, el mismo ministro, el mismo director general, los ciudadanos en general, los que sufrimos de alguna forma los embates, estos actos criminales violentos en la calle desde el robo callejero. Claro. El celular ya es un objetivo básico, el tema de uso de armas amedrentando a la gente, los facilitadores de la violencia, alcohol, drogas, armas, etcétera, generan pues una radiografía de que la seguridad pública en el Perú está bastante extendida. ¿Qué está fallando en el sistema? En el sistema preventivo y en el sistema de persecución del delito cometido, ¿qué está fallando? Mire usted, el sector interior, la Policía Nacional, se vienen haciendo grandes esfuerzos que son insuficientes. Y yo creo que acá hay que generar
una serie de iniciativas e implementarlas. Yo he estado este último año como asesor principal de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Yeah. Y hemos visto una serie de leyes, hemos dado una serie de leyes, otras han quedado en el tintero, pero lo que necesitamos es, oiga usted, generar mayor nivel de coordinación con otros entes que pueden contribuir en el tema preventivo sobre todo. Por ejemplo, hay todo un proyecto allí que tiene que implementarse en su momento y que está orientado fundamentalmente a cómo involucrar a la vigilancia privada. Tenemos el doble de policías privados que policías. O sea, tenemos más o menos cerca de 300.000 y más policías privados y que se encuentran ¿dónde? Por lo general en las zonas periféricas de la ciudad, en empresas, en fábricas, en una serie de negocios. Esa estructura y esa capacidad instalada de la vigilancia privada, ¿cómo poderlo articular al tema preventivo para que se constituyan en ojos, en alertas, etcétera, mediante un sistema de comunicaciones modernas, que la fotografía de un vigilante privado, de un asalto, de una placa de un vehículo que se emplea para robar, ya esté en el centro de comunicaciones de la policía para generar toda una respuesta inmediata a los ciudadanos? Ya, y en esta coyuntura que se está viviendo, el tema del patrullaje integrado que tantas veces se menciona desde el Ministerio del Interior y lo dice constantemente el ministro Morán, ¿es justificado que se pague por cada policía que va a ser asignado a una unidad de serenazgo para poder complementarse en el tema de la lucha contra la delincuencia? Mira, ¿Es justificado? Mira, un dato le doy. El alcalde de La Molina, Paz de la Barra, nos ha dicho la semana que pasó que él tiene que destinar $1 millón de presupuesto para que pueda pagar al Mininter para que le mande policías. Y eso a raíz de que se le cuestionó, porque en el asalto, por ejemplo, del taxista en La Molina, usted habrá visto que llega a la unidad de serenazgo, el asalto es registrado por la cámara del vehículo municipal del serenazgo, pero los serenos no se bajan porque no hay ningún policía y los delincuentes estaban a 1 metro de ellos, o sea, llegaron en el momento preciso, pero no pueden intervenir porque no había policía, y la justificación que nos da el alcalde es que tienen que pagar por lo menos al año $1 millón para que la policía, el Mininter, destine policías para hacer el patrullaje integrado. Los policías que están haciendo uso de su franco y que el día que no trabajan por la policía van a prestar este servicio a las municipalidades. Pero fíjese, eso se puede superar. ¿Y cómo se supera? Con el liderazgo del comisario. El comisario es el elemento operativo de la jurisdicción y el alcalde, como el que usted acaba de mencionar, es el líder político de una jurisdicción que quiere generar mejores condiciones de seguridad, en este caso para La Molina. Entonces, si hay policías que de una manera muy estructurada y muy planificada podemos alternarlos con serenos para tener mayores espacios de vigilancia y de patrullaje, enhorabuena. Y si hay policías que en su franco puedan prestar este servicio, oiga, también todo esfuerzo adicional es importante para que los ciudadanos puedan observar en la vía pública operadores de justicia, policías en un caso, mixtos como serenazgos, que generan, oiga usted, tranquilidad, que son disuasivos. Esa es la parte de la prevención, pero sobre todo los alcaldes, yo creo que tienen que hacer un gran esfuerzo para hacer lo que le corresponde a ellos en seguridad ciudadana. ¿No lo están haciendo? Un alcalde no va a capturar delincuentes. Claro que sí. Un alcalde no los persigue. No lo hace, pero lidera el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana o el COPROSEC. Y algunos lo lideran muy bien, como hay otros que ni siquiera han presentado su plan de seguridad ciudadana de su jurisdicción, pero hay alcaldes que lo hacen muy bien. Entonces, pero un alcalde sobre todo tiene que trabajar en el aspecto preventivo para recuperar jóvenes en riesgo. Trabajar, por ejemplo, el alcalde de Lurigancho, decía yo hace unos días en una entrevista, ¿cuántos presos en las cárceles de Lima hay de San Juan de Lurigancho, que es el distrito más poblado? Oiga, supera los 5.000 presos seguramente a nivel nacional, a nivel de Lima. ¿Qué estamos haciendo con las familias de esos presos? El alcalde tiene que trabajar con la familia de esos presos, en desarrollar actividades, en desarrollar actividades productivas. ¿Por qué? Porque el padre está preso, el hijo está solo, no tiene control. O sea, los alcaldes pueden hacer muchísimo desde el punto de vista, por ejemplo, la ingesta de bebidas alcohólicas por las personas, especialmente por jóvenes, sobre todo en las comunidades altoandinas. ¿Qué hace el alcohol? Pues violencia, violaciones, agresiones,
peleas. Entonces, los alcaldes tienen un papel y un rol importante en todas las licencias que se dan a todas estas miles de cantinas que hay en el Perú que expenden alcohol y bebidas alcohólicas de una manera desmesurada. Ahí tenemos el trabajo de los alcaldes. Los alcaldes tienen que generar espacios para que los jóvenes hagan canto, poesía, deporte. Espacios, en cierto modo, que les pueda un poco sacar de ese mundo del AMPA. Pero para ir terminando, general Hidalgo, usted ha sido ministro del Interior. De hecho, que en su momento no ha visto la crisis migratoria que en esos tiempos se viene registrando. ¿Usted considera que el incremento del índice delictivo, de la percepción de inseguridad en la sociedad, también es a consecuencia de la migración venezolana? ¿Usted cree también eso? Le contesto a usted su pregunta, pero quiero hacer primero al respecto una brevísima introducción. Yeah. El Perú, como otros países de Latinoamérica, Chile de entre ellos, Colombia, los más cercanos, hemos recibido esta diáspora venezolana bajo un criterio solamente de solidaridad y humanitario. Y qué bien que se hace, pero no lo hemos recibido de un enfoque de una política pública. Nunca pensábamos que iban a llegar acá a fin de año pueden llegar a ser 1 millón de venezolanos. ¿Hemos sido confiados o irresponsables? Yo pienso de que no ha habido una política pública, o es decir, ¿qué implica el ingreso de 1 millón de venezolanos al Perú en temas de aulas, vacunas para niños, empleo, vivienda, delincuencia, informalidad, prostitución? No hemos hecho ese enfoque. Entonces, hoy que estamos encima con 1 millón de venezolanos, no sabemos qué hacer. Y mucha gente piensa equivocadamente que solucionándose el problema de Maduro, que todavía demoraría mucho, los venezolanos van a regresar. Ya no, van a quedarse acá. Entonces, el Estado tiene que desarrollar una política pública que hacer. Y en el tema delincuencial, si es verdad que en el Perú tenemos unos 94.000 presos, más o menos, 94.000 presos, que le representan al Estado un mínimo vital mensual por preso. Yeah. El Estado peruano gasta 1.000 millones de soles al año en mantener las cárceles. 1.000 millones. Entonces, a pesar que la mayoría son presos peruanos y el número de presos venezolanos o extranjeros es reducidísimo frente a esa cantidad, pero el problema es que los actos criminales de estos extranjeros, especialmente de los venezolanos, vienen acompañados de ferocidad, de descuartizamiento, de cortarles desmembrarlos, es decir, meterle bala por simplemente quitarle un celular, etc. Entonces, esos actos feroces, la ciudadanía lo percibe, lo rechaza y dice, los extranjeros. En el tema de volumen de presos o cantidad de presos en las cárceles, los extranjeros son un caso muy pequeño, pero es los actos feroces que cometen, la ferocidad en sus actos delincuenciales. Lo que termina haciéndole mayor protagonismo. Genera un comentario generalizado en la población de rechazo, de preocupación, y realmente esto está siendo así. Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Hay que mejorar el control migratorio. A pesar que tenemos una frontera muy porosa en el norte, a pesar de Aguas Verdes, la binacional, y si sigue usted caminando en la línea de frontera hacia el flanco derecho, tenemos pues Pocitos, Uña de Gato, Lechugal, Papayal, etcétera, y que son fronteras abiertas, una frontera porosa. Usted los expulsa y están reingresando. Entonces, mejorar el control migratorio, mejorar la cooperación judicial, policial internacional con Venezuela y con otros países, mejorar el tema de información con Interpol, ¿no? Una información más puntual, trabajar con los venezolanos buenos que están en el Perú y que se sienten a veces afectados por actos criminales de sus compatriotas, porque usted y yo podemos ser venezolanos que estamos cumpliendo de una manera muy puntual y muy profesional un empleo que hemos conseguido en el Perú, se termina nuestro contrato, pero por un acto violento, feroz y criminal de otro venezolano no nos renuevan el contrato. Entonces se genera todo un problema, ¿no? Y lo que pasa en los venezolanos en su momento también pasaron los peruanos en el extranjero. Pero por supuesto, y esa es una realidad que nadie lo puede negar. No, por supuesto. Yo he sido agregado policial en Buenos Aires el año, 2 años, 2000, 2001, ¿no? Y teníamos un gran problema con la comunidad peruana en Buenos Aires, sobre todo aquellos peruanos que cometían delitos en Buenos Aires. Entonces este es un tema no solamente de venezolanos en el Perú, sino de compatriotas nuestros en otros países que tienen comportamientos delictivos. Pero repito, una política pública. Nosotros somos un país que estamos acostumbrados a que la gente se vaya.
No somos un país que tenemos una estructura y una experiencia en recibir una cantidad de gente tan grande de 1 millón de personas cuando no tenemos, oiga usted, en el Estado esas capacidades para poder albergarlos, educarlos, curarlos, sanidad, colegios, profesores y delincuencia. Entonces, ahí están los problemas. General, para terminar, me dijeron ya corte que tenemos que ir a la pausa, pero quiero hacerle una pregunta a usted. 30 segundos, respóndame, por favor. ¿Tiene esperanzas en un nuevo Congreso que va a entrar? Bueno, yo creo que todos los peruanos tenemos la esperanza que este Congreso sea mejor que el anterior. Pero fíjese, mucho depende de los partidos políticos. Le queda 20 segundos. Los partidos políticos tienen que designar a sus mejores. ¿Y qué tiene que hacer este Congreso? La primera actitud y función y acciones que debe hacer el primer Congreso es recuperar la confianza en los ciudadanos, el respeto de los ciudadanos. Y a partir de allí, el segundo paso es, ¿qué voy a hacer como congresista? Tiene que saber legislar, fiscalizar, hacer control político, representar y a veces hasta elegir en el caso del Tribunal Constitucional. Porque si los congresistas están ofreciendo obra pública, van a ofrecer colegio, no tiene capacidad de gasto. Entonces hay que el don de cuál es mi rol para esto. Hay una serie de leyes que hay que dar en el tema de seguridad ciudadana. El tema, por ejemplo, relacionado con la Policía Nacional, ¿no? Relacionado con el sector interior, el tema de defensa. Yo he estado últimamente en el Putumayo y necesitamos mejorar las normas para que el tema del narcotráfico en el Putumayo no nos pese sobre las espaldas de un futuro BRAE. Hay que tenemos que hacer un gran trabajo como Estado. General Miguel Hidalgo, gracias por su presencia. A usted por la oportunidad de saludarlo a sus televidentes. Buenos días. Gracias por estar con nosotros.